día nos encontramos en el inicio de una serie de cápsulas de contenido que comienzan entre Speakers y Valora Analytic. Para empezar, nos encontramos con Miguel Silva, quien es abogado, columnista y consultor, experto en manejo de crisis, comunicaciones y estrategia política. Miguel ha sido director y fundador de Galileo 6, una empresa relacionada con el manejo de crisis, comunicaciones estratégicas y consultoría política. Es también Senior Manager y director de FTI Consulting para América Latina desde 2007 hasta 2013, donde se desempeñó en este rol en una de las agencias más importantes de comunicaciones del mundo, y diferentes cargos relacionados con asesoría y consultoría política a políticos y diferentes personalidades. Pero quién mejor que Miguel para que nos cuente un poco de su trayectoria y cómo ha sido esa experiencia en torno a la consultoría y asesoría política. Gracias, Andrés. Pues yo he tenido una trayectoria como mezclada entre temas de gobierno, temas de consultoría política y temas de periodismo. En gobierno estuve en la administración del 90 al 94 como director de la parte de comunicaciones y después secretario general de la presidencia. Y después estaba haciendo consultoría con firmas americanas en Shepardson, Stern & Kaminsky, después con una firma que nosotros creamos que se llamó Gravitas, y esa firma fue adquirida en su momento en el 2007 por FTI Consulting, que es una firma muy grande de Estados Unidos, y trabajamos con esa firma. Yo trabajé con esa firma hasta el 2013. Desde entonces tengo una compañía de consultoría que se llama Galileo 6. El nombre viene de un episodio de West Wing, entre otras cosas. Pero a la vez he hecho periodismo en la prensa inicialmente, después estuve un tiempo en Semana, fundamos una revista que se llamó Gato Pardo y he escrito columnas en medios de comunicación en Colombia y en Estados Unidos durante muchos años. Muy bien, Miguel. ¿Cómo fue ese interés o ese surgimiento por la asesoría y consultoría política? ¿De dónde nace como esa interés y esa como experiencia por tratar de incursionar en un ámbito que siempre ha sido muy complicado? Pues yo creo que en el gobierno uno descubre la ciencia del manejo de crisis porque el gobierno vive crisis. Los gobiernos todos los días tienen una crisis, todos los días tienen que estar pensando qué va a pasar dentro de un mes cuando saquemos este proyecto de ley o cuando ocurra tal cosa o cuando venga tal paro. Y uno aprende a estar como un gato, ¿no es cierto?, preparado. Y eso se vuelve metodología, hay una metodología muy clara para manejar crisis. Y en ese trabajo aprende uno el sitio como hay una intersección entre lo que hace el sector privado, lo que hace el sector público, y uno se vuelve una especie de puente para enseñarle a ayudarle a fortalecer competencias a los presidentes de las compañías y a sus equipos en pensamiento estratégico, en anticipación de crisis, en entender cómo piensa el regulador, cómo se articulan las decisiones en el gobierno y en las diferentes instancias de regulación y poder de esa manera funcionar de un modo más armónico, evitando como obstáculos permanentes en sus operaciones y siendo un ciudadano corporativo más eficiente y más responsable. Claro, Miguel, has trabajado con muchos gobiernos de Latinoamérica, digamos, ¿cuáles esas diferencias que has podido establecer y conocer entre si bien tenemos muchas cosas parecidas entre los países de la región, en el manejo político cada quien es muy diferente? ¿Cuál es esa noción que puedes tener alrededor de tu experiencia? Hay una cosa en el tema de los gobiernos y es que me acuerdo una frase de La granja animal de Orwell, que dice que todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Los gobiernos son todos muy parecidos. Los presidentes, los retos que enfrentan los presidentes son parecidos, como los retos que enfrentan los presidentes de las empresas son parecidos. Pero su personalidad es distinta, la coyuntura es distinta y la mentalidad de los electores, de los ciudadanos, es distinta. Y uno aprende uno aprende a combinar la intuición y la metodología, digamos, el arte y la ciencia con oír a la opinión pública, con tener
buenos instrumentos de medición, buenos instrumentos cualitativos para oír a la gente y saber que cosas que para uno son como obvias, para otros no lo son. Y le doy un ejemplo: en el gobierno de Bolivia, cuando estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, yo ya no lo asesoraba, yo lo asesoré en su primer gobierno, pero el segundo gobierno, en donde descubrieron gas que habría sacado a Bolivia pues de su situación de pobreza y habría generado crecimiento económico infinito. Eso tumbó el gobierno. Y uno dice, ¿pero cómo? Dice, pues claro, porque es que ese crecimiento económico que para uno es tan obvio, para miles de personas en Bolivia era simplemente la perpetuación de una riqueza de otros, esa riqueza que nunca me llega a mí. Y esas cosas uno tiene que aprender a oírlas. En el sector privado pasa igual. En el sector privado las empresas se acostumbran, se llegan a sus zonas de confort y creen que los clientes y que sus stakeholders van a estar siempre ahí, que esa lealtad es incuestionable y esa lealtad se mueve muy fácilmente. Yo creo que en el mundo del COVID la gente ha aprendido a no tomar las cosas como si fueran regaladas o obvias. Precisamente pasando a ese punto, Miguel, estamos viviendo sin duda pues uno de los momentos coyunturales más fuertes de la historia reciente del mundo. ¿Cómo ha sido ese manejo, esa estrategia que has notado que han tomado diferentes gobiernos de la región junto con el sector privado? El COVID ha cambiado una cantidad de cosas y una de ellas es, a mi juicio, ha fortalecido el sector público y ha debilitado el sector privado. La gente tiene la idea de que el sector público, de que el Estado le va a resolver todos sus problemas hoy en día. Y eso hoy ha dejado de ser así, porque el Estado en esencia suele ser muy ineficiente de la manera como hace las cosas y digamos, había logrado la democracia liberal en los últimos 50 años como separar competencias. Hay unas competencias que hace mejor el sector privado, otras competencias que las hace mejor el sector público. Separemos roles y ahí se crearon como todos los sistemas de concesión de basuras y de construcción de carreteras, ese tipo de cosas. Yo tengo la impresión de que el Estado, en la medida en que ha sido el gran proveedor de soluciones para la gente en la crisis, con ese fuerte golpe que tuvo el sector privado, va a recuperar un enorme poder. Y eso tiene una consecuencia muy grande para las empresas, y es que antes los retos regulatorios eran, digamos, en cámara lenta y ahora son en cámara rápida. Antes alguien publicaba un borrador de decreto, había comentarios, había tiempo para mirar cuál era la regulación de un sector. La verdad es que en estos meses hemos visto gobiernos tomando decisiones de captura de fondos de pensiones y de ataque a sectores específicos del sector privado para allegar recursos a las arcas oficiales y poder gastarlos en los muy necesarios en este momento subsidios, pero esa ecuación yo creo que el sector privado la tiene que tener clara. Tiene que entender que en su proceso de recuperación ahora el Estado es un aliado, pero también es un, no diría un adversario, pero es un jugador que hay que tener en cuenta y que hay que entender cómo piensa, hay que entender cuáles son los incentivos políticos de un gobierno y un regulador para tomar decisiones en este mundo pandémico que es tan complicado tanto para el sector público como para el sector privado. Claro, Miguel, una duda que surge mucho ante la actual situación es cómo, pues uno en su rol como periodista lo ha vivido, y es cómo se multiplicó la información y las estrategias de comunicación, pues, tanto del sector político como empresas privadas a raíz del COVID desde marzo. ¿Cómo te parece ha sido ese manejo por uno y otro? Y esas como rivalidades que han surgido porque dicen que alguno lo maneja mejor que el otro, que el sector privado podría tomar cosas de cómo manejan los políticos su tema y viceversa. Yo creo que ha habido más coordinación de lo que uno piensa. En el primer momento en que se pensó que los ventiladores iban a ser de la esencia, y lo fueron en una cierta medida, pero no tanto como se pensó en ese momento. En ese momento el sector privado se metió la mano al bolsillo y sacó cheques importantes para apoyar instituciones hospitalarias. Yo estoy en la junta de un hospital grande y efectivamente pasaron dos o tres cosas al tiempo. Uno,
el confinamiento le hizo muchísimo daño a los hospitales porque les quitó todos los ingresos, en cambio de ayudar a fortalecerlos. A la vez, el sector privado produjo una serie de donaciones muy grandes para el sector hospitalario, y en un tercer plano, pues los hospitales se prepararon y respondieron bien a esta crisis en Colombia, a la primera fase de la crisis en Colombia. Probablemente iremos a una segunda fase. Esa articulación entre sector público y sector privado fue muy importante. Igual ocurrió en el tema de las vacunas, cuando el sector público buscó ayuda del sector privado, que lo lideró Gabriel Jaramillo, y llegaron a la conclusión muy importante de que el gobierno debería comprar a través de COVAX y no tener unos agentes libres negociando vacunas en el mundo con unos intereses que no fueran transparentes. La verdad es que la otra cosa que ha ocurrido, y eso es muy interesante cuando uno mira temas de estrategia y temas de anticipación de crisis, es que este es un escenario en el cual, como muchos, la gente tuvo que tomar decisiones con muy poca información. Esas decisiones terminaron siendo el default del confinamiento, que hoy en día más o menos se puede concluir que no era la única opción y que quizá para efectos económicos era la peor de todas, pero la mejor en su momento para evitar el colapso del sistema hospitalario. Entonces, es lo que siempre se ha dicho, que el sector público toma decisiones entre lo malo y lo peor y no entre lo bueno y lo malo. Pero eso para un presidente de una empresa es muy importante. Tiene que entender que esas cosas funcionan de esa manera y no como el Excel de los MBAs y de cómo uno cree que funcionan las cosas en las presidencias de las compañías. Claro, Miguel, una otra inquietud es, digamos, que tanto se discute esos temas de comunicación estratégica y asesoría en comunicación al interior de una junta directiva de una gran compañía que pues claramente han estado recientemente en el ojo del huracán, pues por la manera como manejan sus situaciones y pues cada uno en mayor o menor medida. ¿Qué tanta relevancia se le ha ido dando a través del tiempo por su experiencia? Las juntas directivas cada día le dan más relevancia al tema de la estrategia, las comunicaciones estratégicas y el manejo de crisis. Y en mi experiencia hace 20 años era raro que lo contratara uno la junta directiva. Usualmente lo contrataba uno el presidente de la compañía y el director de asuntos públicos corporativos, de gobierno, de sostenibilidad, de comunicaciones o alguna mezcla de eso. Hoy en día no es raro que sea el presidente de la junta directiva y la junta directiva la que lo contrate a uno como asesor estratégico en temas de crisis o en temas de cambio, porque las juntas tienen renovadas responsabilidades y necesidad de mirar los temas con unas perspectivas de comprensión de cómo funciona el sector público, de cómo funciona el regulador, de cómo funcionan los agentes políticos. Entonces, las juntas sí, cada vez más, las juntas y presidentes de compañía entienden que necesitan una mirada más profunda en todo este tema. Hay dos elementos adicionales que yo mencionaría que hacen absolutamente indispensable fortalecer las competencias en estos temas para presidentes y miembros de juntas directivas. La primera es la presencia de las redes sociales. La presencia de las redes sociales que no es nueva, pero que cada día es más apabullante, es algo que las compañías no pueden ignorar, que tienen que saber qué hacer con eso, cómo se van a relacionar con las redes sociales, cómo se van a relacionar con todos sus stakeholders a través de las comunicaciones digitales. ¿Y qué tipo de presencia van a tener ahí? ¿Qué tipo de huella van a tener en el mundo digital? Puede ser una huella tenue, puede ser una huella fuerte, pero tienen que definirla. Esa me parece una de las cosas claves. Y lo segundo es este cambio en la mentalidad mundial que se aceleró con la pandemia de quitarle la importancia o la relevancia o el énfasis al shareholder value, al valor para los accionistas, y subirle la importancia al valor para la sociedad, el valor compartido. Hay empresas que están más avanzadas en eso y empresas que están menos avanzadas en eso,
Hay diferencia entre empresas que se transan en bolsa y empresas privadas, pero esa sola idea requiere hoy de una atención prioritaria de las juntas y de los accionistas, porque eso va a ser cada vez más una exigencia de la sociedad. De manera que huella digital y cómo hacen valor compartido son hoy dos cosas en donde tienen que tener un pensamiento estratégico claro. Claro, Miguel, una cosa que a mí me sorprende todavía hoy en día es cómo hay compañías que, por ejemplo, no tienen redes sociales o no las usan mucho, no sé si con el fin de evitar polémicas o una crisis que por ahí se desatan varias. ¿Qué tan relevante es hoy en día el tema de las redes sociales, ahorita que lo mencionas, y pues el tema de la huella digital? ¿Realmente qué tanto impacto tiene para una compañía y qué tanto se discute, por ejemplo, en una junta? Pues es curioso, Andrés, se discute muy poco en las juntas, cosa que es increíble, pero la verdad es que en las juntas hay muy poca discusión sobre ese tema de la huella digital. Eso tiene también que ver, y lo digo con el mayor respeto, y además como representante de esa generación, y es que las juntas están pobladas por personas que nacieron en los años 50, en los años 60, en los años 70, que tienen menos sensibilidad al tema de las redes sociales y menos conocimiento y le otorgan menos importancia. Las empresas que tienen una presencia en el consumo muy grande saben que no pueden escapar a ese tema, que la gente se relaciona con sus productos y se relaciona con sus marcas de una manera muy fuerte y que tienen que tener presencia en redes. ¿Cómo? ¿De qué manera lo van resolviendo? Hay empresas, sin embargo, que no son tan B2C, que son más B2B, que se demoran más en tener esa presencia. Y hay que decirlo, la mayoría de esas empresas llegan a resolver ese problema después de pasar por unos procesos de tortura muy fuertes. Claro. Siempre veo que hay sectores por los temas que manejan y su core de negocio que son más sensibles a las crisis corporativas, Miguel. ¿Cómo manejar, por ejemplo, compañías de sectores como financiero o telecomunicaciones o aerolíneas que siempre están como en ese entorno, en ese ojo del huracán, en esa crisis, porque realmente manejan temas sensibles? ¿Cómo se puede manejar el tema de comunicación? Eso me parece. Los tres sectores que mencionas son interesantísimos porque son tres sectores que tienen una fricción permanente con sus usuarios y con sus clientes: aerolíneas, telecomunicaciones y financiero. Esas tres industrias sí tienen resuelto el problema de una cierta manera. Hace unos años no lo tenía. El primero que siempre lo resuelve son las aerolíneas, porque las aerolíneas, fíjate, el primer protocolo de manejo de crisis y de anticipación de crisis aparece en empresas como las empresas aeronáuticas, porque se les caía un avión y tenían que tener un protocolo de manejo de crisis. Ese protocolo es el protocolo del cual se desprende como el manejo de crisis ulterior para una cantidad de sectores distintos, y eso se ha ido sofisticando mucho. Pero servicios financieros hace, digamos, 10 años no tenía mayor capacidad de comunicaciones en redes ni comunicaciones digitales. Hoy en día sí. Hoy en día son totalmente conscientes de que tienen un reto muy importante en el mundo digital. La gente suele querer a su banco y no querer a los bancos. Es decir, cuando le preguntan a la gente, ¿usted cómo ve a su banco? Usualmente dicen, yo tengo un buen banco, me gusta mi banco, me gustan mis servicios tecnológicos. ¿Y usted cómo ve al sector financiero en general, los bancos? La gente suele tener una opinión más negativa. En el sector de telecomunicaciones no es así. En el sector de telecomunicaciones la gente suele estar muy molesta con el sector y con la empresa. Y en el sector de aerolíneas, pues ahora en este mundo post-pandémico no sé cómo va a ser, pero antes había, digamos, Avianca, para dar un ejemplo, Avianca pasó de un mundo en el cual los usuarios la odiaban en los finales de los años 90, a todo un proceso que fue el proceso que lideró Fabio Villegas, que Avianca fuera una empresa muy querida por los colombianos, y después tuvo una recaída, digamos, por su enorme crecimiento, en donde la dificultad de proveer un servicio al cliente de primera se vio un poco afectado, y ahí tuvo como
problemas y ahora está en la situación en la que está ahí. Pero todos esos tres sectores yo creo que hoy tienen el cuchillo afilado y saben cómo hablar con el usuario en digital. Unas mejor que otras, pero lo hacen. Por tu experiencia y ese recorrido, Miguel, ¿cuáles sectores o cuáles compañías de qué áreas crees que les falta todavía en esos temas de comunicación estratégica y están un poco alejados? Pues hay una cantidad de sectores, para mencionar solo uno, el sector de energía. El sector de energía es un sector, como es más o menos B2B, es un sector muy regulado. Es un sector que vive un poquito de espaldas a sus usuarios, vive un poco de espaldas a la comunidad, vive un poco de espaldas a los lugares por donde pasa el tubo, o el cable, o el poliducto, o el oleoducto, o el gasoducto, ¿no es cierto? Y no les cuesta mucho, salvo que haya grandes o atentados o explosiones o dificultades. Entonces no ven la necesidad de tener una presencia muy grande digital o en redes. Yo creo que eso es un error porque hay una cosa muy importante en todo esto y es que el regulador regula con dos elementos de juicio. El primero es un elemento técnico, correcto, ese se maneja. El segundo es un elemento político. Y en la medida en que hay comunidades enteras que empiezan a detestar a una empresa que presta servicios de comercialización, transporte o generación de energía, para quedarme en ese sector nomás, el regulador va a tener un incentivo político muy grande para apretarlos, o castigarlos, o sancionarlos. Entonces, me parece que hay una cantidad de empresas del mundo regulado que todavía no han llegado al tema de ponerse las pilas en estos temas de manejo de comunidades, de anticipación de crisis, de manejo de redes, de comunicaciones digitales, de presencia del presidente, del CEO en el mundo. Una cantidad de empresas que uno no se imaginaría, empresas muy grandes. Empresas que llegan a estos temas cuando tienen una crisis gigantesca, y una crisis por derechos humanos o por medio ambiente o por temas de comunidades, y de pronto, ¡boom!, les estalla una cosa que era muy fácil de prevenir o de anticipar, y entonces en ese momento les toca apagar un incendio y ahí empiezan a construir pequeñas competencias, pero de una manera muy reactiva. Claro. Bueno, y de cara a este mundo pospandémico que ya se está pensando y se está planeando, Miguel, ¿cuál es como un mensaje general? Pues ya hemos hablado varios temas, pero ¿cómo deberían mirar las compañías y las juntas directivas sus temas de comunicación de cara a lo que viene, que va a ser muy importante en el camino a la recuperación? Yo creo que con 2 o 3 elementos. Uno es el tema de innovación, en donde mucha gente está poniéndose las pilas. La pandemia en ese sentido fue, no voy a decir qué buena, porque nunca puede usar uno esa palabra con la pandemia, pero agarró a unas compañías y las puso a innovar dramáticamente. Eso me parece que Arturo Calle, pues por ejemplo, en fin, gente que innovó en medio de la pandemia y que se reinventó, los restaurantes, hubo gente que repensó como todo su negocio y reaccionó a tiempo. Yo creo que lo segundo es un elemento de compasión. Es decir, el capitalismo salvaje, el capitalismo tiene una cantidad de instrumentos que funcionan muy bien y que hacen que una economía distribuya recursos de una manera muy eficiente, pero el capitalismo tiene otras cosas que no funcionan muy bien. Y yo creo que las empresas ahora tienen que tener un nivel de compasión, sobre todo porque hay un nivel, nuestros niveles de pobreza van a retroceder. Nuestro nivel, digamos, de mejoramiento de las condiciones de pobreza de un porcentaje alto de los ciudadanos que lo habíamos progresado en los últimos 30 años muchísimo. Vamos a retroceder 10 años en Colombia o no sé cuántos, pero eso va a requerir de un elemento de compasión de las empresas que se transan en bolsa o las que no se transan en bolsa. Las que se transan en bolsa tienen el problema de que viven pensando en el reporte trimestral y cómo mostrar crecimiento a los accionistas. Eso ese pensamiento de cortísimo plazo tiene que cambiar un poco. El capitalismo tiene que empezar a
promover, otra manera de mirar el crecimiento y otra manera de mirar la generación de valor. Y yo diría que la tercera es cómo ayudarle al sector público a promover la generación de empleo, porque es que lo que más se afectó en esta crisis fue el tema del empleo, y entonces cómo recuperar esa senda de crecimiento del empleo va a ser esencial, y la gente lo que pasa es que queda muy asustada después de una crisis como esta, y se lo piensa mucho antes de volver a estar 100, 200, 300 personas, entonces eso hay que resolverlo, lo cual me lleva quizá a un otro tema que es cómo trabajar de la mano sector público y sector privado, como lo hicieron con las vacunas, pero seguir trabajando en esto. Nuestras sociedades hoy en día son sociedades muy polarizadas y ninguno de nosotros escapa a esa polarización. Y yo creo que tenemos que dejar atrás los temas polarizantes que no se resuelven fácilmente, pues son narrativas encontradas, que sus raíces tienen una gran dificultad de encontrar puentes y más bien hablar de propósitos comunes que podamos construir entre el sector público y el sector privado. Perfecto. Bueno, Miguel, muy interesantes temas y de mucha actualidad y mucha coyuntura. Agradecemos tu tiempo y tu espacio, pues, al ser el primer invitado de estas cápsulas de contenido de una alianza que surge entre HiQ Speakers y Valor Analytic. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante. Y pues bueno, vendremos con más invitados y muchos más temas de coyuntura ante la actual situación que vive el mundo. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias.